La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en Apocalipsis, en el final. Apocalipsis, su capítulo 3 y el versículo 20. Una vez más es Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 20. Dice así: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muy buenos días, mis hermanos, hermanas. Es bonito ver a muchos de regreso, ¿verdad? Hermano Escobar, hermano Tomás y su esposa. Amén. Qué bonito. Y el papá de hermano Escobar. Y el papá de nuestro hermano Escobar. Hermano Isidro, bienvenido. Esta mañana, hermanos, vamos a hacerle énfasis a ese llamado que en veces ignoramos nosotros. Y es que Jesús llama y toca la puerta. Voy a tratar de presentar este mensaje, hermanos, en las dos fases de la vida. Para aquellos quienes no están dentro del cuerpo de Cristo, Cristo les llama también. Pero también para aquellos que estamos ya dentro del cuerpo de Cristo, Cristo nos sigue llamando. Y en veces vemos que Dios llama, nuestro Señor llama, hermanos, y es ignorado. Aquí hemos leído nosotros en el versículo 20, capítulo 3, He aquí yo estoy, dice, a la puerta y llamo. Normalmente cuando usted sabe que alguien toca a una puerta, literalmente hablando, toca a una puerta, uno no sabe quién está del otro lado. Y por la curiosidad o por algo, uno va inmediatamente a abrir esa puerta. Pero cuando usted ya sabe quién está de esa puerta desde el otro lado, sabe muy bien quién está ahí tocando la puerta, usted ignora quién está tocando ahí, porque usted ya sabe quién es el que está tocando esa puerta. Entonces, vamos a usar esa idea, hermanos, para aplicarlo esto en las Escrituras, donde la gente, cuando saben quién está tocando la puerta, cierran esa puerta. Dentro de la vida del cristiano, hermanos, Dios sigue tocando nuestros corazones y Él sigue tocando esas puertas. Sin embargo, muchos de los hijos de Dios cerramos o ignoramos el llamado que Dios nos está haciendo. Y esto es lo que pasa también aquí en el mensaje que le dio Dios a la iglesia de la Odisea. Vamos a leer el versículo 14 del capítulo 3, donde dice: Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses fríos o caliente. Versículo 16 dice: Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto implica, hermanos, la idea de que Cristo estuvo hablándole a una iglesia. A una iglesia le mandó el mensaje a través de Juan. Y podemos ver nosotros que Dios reconoce, dice: conozco tus obras. Yo conozco tus obras, que dice, y que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese fríos o caliente. Hermano, en otras palabras, el mensaje que recibieron de parte de Dios, de parte de Cristo a través de Juan, fue ignorado. ¿Cuántas veces no se le dice a la iglesia, hermanos, y la iglesia y no ignora el mensaje de Dios? De que debemos estar fuertes en la obra del Señor.
Algunos responden, otros no responden. Otro mensaje, hermano, es la asistencia de la iglesia. Por ejemplo, Hebreos 10, 25, 26. No como algunos tienen por costumbre de no asistir a los servicios. Como la iglesia le habla, Dios le habla a través de la palabra, el púlpito, el predicador habla a la iglesia y la iglesia ignora el mensaje de Dios. En vez de, hermanos, el cristiano se enreda en las cosas del mundo. Anda más en los eventos sociales que en el campo de la evangelización. Anda más en eventos, hermanos, de que no tiene nada que ver la vida cristiana porque no encaja la vida en sí. Mensajes hermosos que en veces escuchamos de otros hermanos que alegran nuestros corazones y nos ayuda a pensar, a meditar y decir, necesito hacer unos cambios. Pero hasta ahí llegó. No hacemos cambios. Seguimos siempre la vida como que nada hubiera pasado. Y seguimos pretendiendo de que esta vida Dios le agrada en sí, cuando a través de sus mensajeros, Dios está llamando, tocando puerta al corazón de los hijos de Dios para que despertemos de lo que nosotros hemos caído bajo. ¿Por qué hay tantos problemas y conflictos en la iglesia, hermanos? Cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, en versículo 10, nos enseña a él de que debemos de tener un mismo parecer, un mismo sentido, que no haya divisiones entre vosotros. Pero debemos de tener siempre el mismo sentido, el mismo pensamiento espiritual en cada uno de nosotros. Pero siempre surge la diferencia entre los hermanos. Cuando las fiestas paganas vienen, hoy estamos en esos tiempos, fiestas paganas. Acabamos de pasar noviembre, hemos entrado ahí en diciembre. Y el pleito en veces, hermanos, que hay entre las familias es que los niños no entienden de que el árbol no es parte de la vida de cristianos, el que le llaman el arbolito de Navidad. Sin embargo, eso ha sido, hermanos, introducido en la vida de los cristianos. Hay muchos hermanos predicadores que tienen su arbolito en la sala, porque se vencieron o ellos de estar en la obediencia de Dios. Salieron con criterios diferentes. En fin, hay muchas cosas por las cuales Dios nos llama, toca puerta y nosotros ignoramos el mensaje de Dios. Vemos aquí, hermanos, que en el versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, Dios está llamando, hermanos, y toca la puerta. En este caso, la congregación de la Odisea. La pregunta es, hermanos, ¿por qué somos nosotros tan importantes para Dios? Que Dios por no decirlo, Dios se preocupa por nosotros. Dios se preocupa por nosotros porque quiere Él corregirnos a nosotros. Que andemos en este mundo en una forma apropiada y correcta ante los hombres y ante Dios. La pregunta es, hermanos, ¿nosotros nos preocupamos por lo que Dios piensa? ¿O nosotros no tenemos necesidad de Cristo? Porque Él llama y nosotros le ignoramos. Una iglesia, hermanos, en este ejemplo de la que estamos hablando, fue ignorar el mensaje de Dios. En el versículo 18 encontramos de Apocalipsis 3, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas
para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y aunque tus ojos con colirio para que veas. Vemos ahí, hermanos, que Dios se preocupa por la espiritualidad de uno. Sin embargo, Dios llama siempre y da el mensaje en sí. La pregunta es, ¿cómo es que Dios nos llama a nosotros? ¿Sabe? Nosotros oramos y a través de la oración nosotros platicamos con Dios. Porque eso es la oración. La oración es hablar con Dios. ¿Cuántas veces nosotros durante el transcurso del día tomamos el tiempo para poder orar con Dios? Y no estoy diciendo de que tenemos que tener a la familia sentados para poder hablar con Dios, sino que individualmente, ¿cuántas veces yo oro con Dios? O platico con Dios de mis problemas, de mis asuntos, de mis alegrías, de mis avances, de mi cansancio, de mis enfermedades. La buena obra que Dios ha hecho en mi vida, siendo uno agradecido con Dios. Debemos de aprender nosotros, hermanos, a dedicarle tiempo en la oración a Dios, ya que esa es la forma que nosotros podemos platicar con Dios. Pero ¿cómo Dios habla con uno? Dios no habla a través de sueños extraños, hermanos, ni apariciones como muchos dicen. Dios nos habla a través de su palabra. A través de ella nosotros recibimos el mensaje de Dios directamente de la persona de Dios. Sin embargo, cuando leemos nosotros, no nos gusta leer. Hace tiempo, hermano, se hizo una evaluación. No sé quién lo hizo. Pero la evaluación fue esta, que los cristianos disfrutamos más leyendo las revistas de vanidades y vanidades y le damos el tiempo a ellos, las páginas deportivas, los afanes y todo eso. El cristiano consume más tiempo en eso que en las escrituras. Que cuando la persona o el hermano viene a leer la escritura, viene a leer la palabra de Dios, conforme comienza a leer la palabra de Dios, comienza a dormirse. Porque la palabra de Dios es fuerte. O si no, comienza a ver todo borroso, no ve nada y se cansa. Apenas leyó 3 versículos y se cansa. Es que en la palabra de Dios, hermanos, se encuentra la vida, se encuentra el poder de Dios. En ella encontramos nosotros nuestra fortaleza espiritual. ¿Y cómo anda nuestra fortaleza espiritual ante el Señor? Pues ignoramos cuando Dios nos llama a nosotros. Tal vez cuando Él llama, hermanos, no reconocemos nosotros que el que está llamando entiende por qué nos está llamando. Él no nos llama físicamente, sino que espiritualmente nos está llamando. Leamos nosotros en el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 20. En el Salmos 103. Versículo 20. Y dice así en el libro de Salmos 103, versículo 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Hay una gran bendición, hermanos, cuando uno obedece el llamado de Dios.
Y solamente Dios sabe, hermanos, cómo andamos nosotros espiritualmente ante la presencia del Señor. Cuando nosotros leemos algo que Dios nos dice, leamos algo, escuchamos a un mensaje, la clase bíblica, o usted tomó la iniciativa y dijo, voy a leer este día las Escrituras. En ese mensaje, Dios ya sea lo está animando, alimentando o corrigiendo. Solo así, hermanos, Dios nos puede corregir a nosotros. Ahora, vengo yo. Yo ignoro ese mensaje. Yo no le pongo atención a lo que estoy leyendo. Pero sí quiero dedicarle oración a Dios. Quiero hablar con Dios. Pero Dios también está hablando conmigo. Pero yo lo ignoro a Él. Y lo sigo ignorando. Así no marchan las cosas, hermanos. Así no es. Este cuerpo, hermano, está lleno de muchos males que aprendimos cuando estábamos en el pecado, en el mundo del pecado. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 nos enseña y dice, el bautismo que corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, pero la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. A este cuerpo, hermano, tenemos que echarle agua, siempre la palabra de Dios, para que este cuerpo no se vaya a corromper ligeramente. Pero ignoramos ese mensaje de Dios. En vez de, hermanos, nosotros somos los culpables de los resultados de nuestra vida cristiana. Vemos aquí, hermanos, que en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 4. En el versículo 4 dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios bendice grandemente incluso a aquellos que no están en Cristo, hermanos, les da alimentos, las aves comen también. Y Dios bendice grandemente a su pueblo adquirido por la sangre de Cristo. Nos da su bendición constantemente. A pesar de nuestras actitudes, como nosotros respondemos a Dios, ignorando ciertas cosas de que Dios nos enseña, y solamente agarro lo que más me conviene. Por eso le dice a la iglesia de la Odisea, más te vale ser frío o caliente, pero yo te vomitaré, dice. Por tanto, ni eres lo que eres. Una iglesia, hermanos, ignoró completamente el mensaje de Dios. Y vemos aquí, hermanos, que en el versículo 5 de Romanos 2, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Es lo que estamos acumulando constantemente cada vez que uno ignora el mensaje de Dios. Uno no puede ser parcial con Dios, porque Él, cuando derrama sus bendiciones, no las derrama parcialmente. Entonces, tenemos que hacer cambios. Cambios de obediencia a la palabra de Dios. No los cambios que yo estoy hablando, no, los cambios que Dios está hablando en su corazón, en su vida. Porque Él habla conmigo, leo la Escritura, Dios me corrige a mí, Dios me habla a mí.
Él me está diciendo las cosas que yo tengo que hacer para poder continuar hacia adelante, pero no son las mismas para ustedes. Cada uno, Dios se está encargando cómo es que usted tiene que andar en obediencia con Dios. Dios llama y toca puerta. Esa puerta es su corazón. Mencioné brevemente 1 Pedro 3:21. Hermano, hay unas lecciones muy hermosas en la cual yo le pongo el nombre de las enfermedades del corazón. Si hay una gran lista inolvidable que existe de todas las enfermedades del corazón. A algunos se les hace difícil aprender la humildad. Son muy soberbios. A otros les hace ser difícil ser fieles a sí mismos. Toman lo que no es de ellos. A otros les hace muy difícil prometer lo que ellos han dicho. Dios nos enseña. El decir de nosotros sea sí, sí y el no, no, no. A otros les hace más difícil lo que sea en su debilidad de la persona. Dios nos llama a nosotros y nos está tocando nuestra deficiencia. Nos está tocando nuestra debilidad. Dios quiere que seamos más efectivos en la obra del Señor, en nuestras vidas personales. Pero nosotros en veces decidimos ignorar el mensaje de Dios. Acompáñenme y veamos nosotros, hermanos, en el libro de Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6, en versículo 10 dice la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este fue el mensaje que Pablo mandó a la congregación de Efesios, donde le dice a los hermanos, dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. A pesar de las calamidades y deficiencias, problemas que se surgen en la vida cotidiana y dentro de la congregación, Pablo hace el énfasis y dice, fortaleceos en el Señor. ¿Cómo vamos a fortalecernos nosotros en el Señor cuando nosotros no dedicamos tiempo a la oración y a la lectura bíblica? Porque Pablo dice todavía, hermano, dice, y en el poder de su fuerza. O sea, que hay una fuerza espiritual en la palabra de Dios. Esto lo encontramos en Hebreos 4:12. Es que en la palabra de Dios, hermano, hay una fuerza espiritual que solamente conmueve a aquellos que han dedicado o han aceptado servirle a Dios. Dice el versículo 11, dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice Pablo, hermanos, a la iglesia, vestido de toda la armadura de Dios, para no andar desnudos. Tenemos que aprender a vestirnos conforme las vestimentas de Dios. Y dice aquí todavía, hermanos, dice, para que podáis estar, dice, firmes. Matrimonios que están en el caos, por decirlo así. Y son matrimonios cristianos, hermanos, que están cayendo al borde del abismo del caos. Mi esposa venía comentándome en el vehículo rumbo para acá. Dice ella, no voy a decir nombres, pero dice,
La hermana pidió la oración por su hijo y su nuera que tienen problemas. Ambos son cristianos y sirven a la iglesia. Sin embargo, hay problemas en el matrimonio. Bueno, la única forma como puede tener un matrimonio problemas, porque uno de los dos ha dejado de ser lo que es, y ahí donde entra el otro, que no queremos mencionar su nombre. Primera de Pedro 5:8 lo menciona. Anda buscando a su presa cómo devorarla. Pablo nos enseña, nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero nosotros hemos tomado la decisión de ignorar el mensaje de Cristo. Porque nunca vemos ya las cosas espirituales, sino que materiales. Y dice aquí, hermano, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo, hermano, no solamente va a trastornar el camino de Dios, sino que también va a trastornar nuestros caminos, nuestra fe en el Señor. Y más aún cuando nosotros decidimos ignorar el mensaje de Cristo. En 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esta es, hermanos, un mensaje que Dios da siempre a la iglesia y también lo podemos aplicar al mundo. Donde venimos nosotros a ser reconciliados por la sangre de Cristo para perdón de los pecados y entramos en esa reconciliación con Dios. Pero en el transcurso de la vida de cada uno de nosotros, a través del tiempo, nosotros cometemos equivocaciones y estamos mal ante Dios. Y Dios quiere que nosotros nos reconciliemos con el Padre. Así que Dios nos puede decir a nosotros, hermano, que Él nos llama a través del Evangelio. Pero también vemos aquí en el libro de Efesios capítulo 5, en versículo 19, donde dice la carta: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios nos llama a nosotros a través de cantos espirituales. Por eso que el apóstol Pablo dice en cierta ocasión en 1 Corintios, dice, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Lo que sale de nuestros labios, hermanos, debe de ser conforme el deseo de nuestros corazones, porque estamos respondiéndole a Dios y Dios nos está diciendo a nosotros qué es lo que vamos a hacer. Fíjense, cuando nosotros cantamos el canto que sea, hermanos, estamos glorificando a Dios en nuestros corazones. Pero si nosotros cantamos aquel canto que dice, hermanos, aquel canto que dice, Cristo está buscando obreros hoy, ¿quién dice, yo voy? Cuando sale esa palabra yo, significa yo. Cuando salimos de esa puerta, fue un canto simplemente, porque el hermano eligió ese canto.
Entonces, ¿qué pasó cuando dice, yo iré donde tú me llames? Ya no va conmigo. Tengo citas sociales, tengo esto, tengo lo otro, tengo acá. En fin, es una larga lista donde en la parte de evangelismo no existe. Pero aquí estuvo y con buena voz el hermano y con buena voz la hermana cantando el himno, la cual después ignoramos cuando salimos de las puertas. En cierta ocasión dijo un hermano en una predicación como esta, mejor no cante. El hermano escogió el canto, pero si usted ve que no encaja ahí porque su corazón no está ahí, dentro de lo que está ahí, mejor no cante. Es mejor que no cante a que cante. Porque si usted canta, dice que sí está de acuerdo con eso. Más cuando al final del canto dice todavía, el canto dice, amén. Mejor no lo cante. Quédese callado, callado. Pero Pablo dice, cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento en sí. Así que a través de los cantos nos llama por medio de los himnos y mayormente los cantos de invitación, hermanos, Él nos llama así. En el libro de Apocalipsis 22, versículo 17, si me acompañan a este versículo, capítulo 22, versículo 17 de Apocalipsis. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Esta es una de las invitaciones que Dios nos hace a nosotros, hermanos, para que vengamos a Él. El peligro de no abrir la puerta o el peligro de no recibir el llamado de Dios es muy grande. Vemos aquí, hermanos, que en el libro de Mateos 11, 24, 20, 24, en esta ocasión Jesús llamó a la puerta a los judíos y los judíos decidieron mejor no abrir el corazón de ellos. El pueblo de Israel, hermanos, en el Antiguo Testamento usó muchos profetas para llamarlos a la corrección y traerlos de nuevo al camino por la cual el pueblo, una nación entera, escogió ignorar el mensaje de Dios. En el libro de Oseas, capítulo 4, en versículo 6, si no me equivoco, ahí lo encontramos. El pueblo escogió mejor ignorar el mensaje de Dios, hermano, y Dios también lo ignoró a ellos. Y les da también a ellos un mensaje en sí. Vemos qué tan importante es, hermanos, saber cuando Dios nos está llamando a nosotros. Una comparación, hermanos, que es bien común, es con nuestros hijos. ¿Cómo se siente usted, padre de familia, terrenalmente hablando, cuando usted le habla a su hijo o a su hija y que su hijo lo ignore a usted? ¿Cómo se sentirá usted? Alegremente, porque ya su hijo ya tiene un carácter donde lo ignora a usted y le va a comprar su carro el año de nuevo y todo lo demás. Le va a aplaudir porque su hijo lo ignora a usted. Es más, se lo va a llevar a comer. ¿Le causa alegría que su hijo lo ignore a usted? Yo creo que no.
Todo padre de familia, hermanos, terrenalmente hablando, se molesta. Y no solamente se molesta, sino que también llega al grado de enojarse, porque entre más le llama la atención acerca de algo, más lo ignora el hijo. Hay padres, hermanos de familia, que pierden la cordura, pierden la paciencia. A mí no me vas a ignorar. Soy tu padre y me vas a escuchar bien. Grita. ¿Por qué? Porque su hijo decidió ignorarlo. Mire, en veces, hermanos, nosotros vemos en las calles, en donde sea, en muchas cosas, las mamás están pegándole gritos a una criatura de 4 años y el niño como que si no es con ella. A mí me vas a hacer caso. Van con la chancleta, ya con la mano. Y el niño sigue ignorando. Le pegan y le dan duro. Un ratito y después se va el niño otra vez a jugar. La sigue ignorando. Así somos nosotros, hermanos, con Dios. ¿Cómo se sentirá nuestro Padre Altísimo Espiritual cuando Él nos está tocando la puerta y nosotros lo ignoramos? Ah, no, este a mí no me va a ignorar. Y Dios nos castiga, nos manda castigos fuertes y le seguimos ignorando. Este no me hace caso. Pues, ¿qué le hice yo a él? Y nuestras vidas son bien complicadas ante Dios. ¿Por qué? Porque Él toca puertas y nosotros lo ignoramos.